Bueno, el Señor Jesús los bendiga. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces con este tema. Gloria al Señor Jesucristo. No sé si hasta el momento tengan preguntas los hermanos. Si alguien tiene alguna inquietud, nos gustaría saberla. Yo les comento que he recibido preguntas acerca del tema. He recibido preguntas de algunos hermanos, comentarios. También he recibido algún comentario. Por ahí hubo un comentario fuera de tono en mi canal de YouTube. Alguien me hizo un comentario pues que no tenía que ver al respecto del tema que estamos tratando, pero lo voy a leer, lo voy a leer. De todo hay, ¿no? Y a veces las personas se centran más en cosas superfluas y externas que de pronto, o en lo más importante, que es entender la palabra de Dios, saber si lo que el predicador está trayendo es verdad bíblica o no. A veces las personas tal vez se incomodan con el mensaje y no encuentran otra salida sino hacer un comentario fuera de lugar, fuera de tono, ¿no? Les leo el comentario que me hicieron en la prédica, en la clase, en la primera clase que descargué en mi canal de YouTube sobre este tema. Y la persona hizo este comentario, dice, el pantalón es ajustado. Pensé que era mujer. Ahora entiendo por qué a Dios no le gusta que usen los hombres pantalones ajustados. Ese fue el comentario que hizo esa persona. Así que, pues, bueno, no sé, yo a veces digo, no encontró nada más en la palabra, en el mensaje, no hubo nada edificante. Lo único que tal vez encontró fue un motivo para no querer escuchar, no querer aprender, no querer abrir sus oídos a la palabra de Dios. Las personas a veces se centran en buscar motivos para no escudriñar o para no escuchar la palabra de Dios. Entonces siempre buscan un motivo externo, algo con el cual se puedan identificar y encontrar la manera de decir, no, yo por eso es que no creo. Pues esta persona pues dice que yo tengo mis pantalones apretados. Lo que pasa es que pues a veces uno cuando se sienta como que le aprietan un poquito, pero eso es todo. Pues mis pantalones son normalitos y pues yo creo que voz de mujer pues no tengo, ¿no? Entonces, pero bueno, de todo hay, ¿no? Hay comentarios de ese tipo también. Alguien me envió una pregunta, bueno, la semana pasada tuvimos como 3 preguntas que todavía las estamos desarrollando. Son preguntas que son muy importantes en este tema y que en la medida en que el tema se va desarrollando, creo que las preguntas como tal también a la vez se van respondiendo. A veces nosotros queremos que a través de de un pasaje tal vez de la Biblia, como que me resuelvan el dilema, ¿no? Y se nos olvida de que la Biblia es un todo, la palabra de Dios es un todo y hay que leerla y escudriñarla toda para encontrar la verdad. A veces nosotros nos alejamos de la verdad escudriñando o buscando un pasaje que como que dice algo que es lo que yo quiero que la palabra de Dios diga, ¿no? Recuerden que el mismo Satanás, dice la palabra de Dios, que él citaba la palabra de Dios y se la citaba al Señor Jesús. Y él le decía, bueno, tírate allá que escrito está, le decía Satanás, escrito está. O sea, estaba citando la palabra de Dios y en ese momento, de acuerdo a la palabra de Dios, a las escrituras, dice que el Señor Jesucristo nunca le dijo, no, eso que usted está diciendo es mentira. No, sí era cierto, escrito está. Pero también estaba escrito, dice la palabra de Dios, también dice el Señor, pero ojo porque lo que está haciendo usted es tergiversando la palabra de Dios y manipulando los pasajes de la palabra de Dios a su acomodo. Entonces, también escrito está. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que escudriñar la palabra de Dios como un todo, no como un pasaje que lo sacamos de contexto y de ahí abrimos toda una teología. Entonces, es muy importante eso. 2 preguntas que me hicieron esta semana con respecto al tema. Una de ellas es esta. Bueno, y las 2 preguntas traen como la intención de refutar la enseñanza, las 2, porque las 2 personas las escuché haciéndome estas preguntas
en ese sentido, el sentido de refutar la enseñanza, de lo cual pues no me siento mal ni me siento incómodo. Creo que todos los predicadores debemos estar prestos a escuchar a las personas, a escuchar a los hermanos, escuchar sus inquietudes, sus planteamientos. De todo eso aprendemos, de todo eso crecemos. Eso nos obliga a nosotros mismos a escudriñar más profundamente la palabra de Dios para saber si estamos equivocados o para saber si podemos buscar una respuesta más acertada y más correcta de acuerdo a la pregunta. Pero pues estas dos personas me enviaron estas dos preguntas entiendo que no están de acuerdo con el mensaje que estamos dando. Y bueno, les cito las preguntas que hacen estas dos personas. Dice, una de ellas me hizo esta pregunta, dice, ¿cómo sabe? O sea, la pregunta tenía como intención cancelar esta enseñanza, o sea, debatir sobre la enseñanza. O sea, ¿cómo sabe el ser humano que ha sido predestinado para salvación y para condenación? Esa es la pregunta que este señor hace o hacía o hace. Y es una excelente pregunta. O sea, no puedo decir que es una mala pregunta. De pronto la intención, pues quizá pues, es debatible porque tenía otra intención, pero la pregunta en sí es buena. Y de hecho las pregunta como esta, pues necesita una respuesta, ¿cierto? ¿Cómo sabe el ser humano que ha sido predestinado para salvación y para condenación? Si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte con respecto a esta pregunta, bienvenido. Otra pregunta que me hizo otra persona, otra pregunta es, él decía que no es cierto el mensaje porque él decía, ¿es el sufrimiento un castigo de Dios? O sea, él pone su punto de vista como que en el sufrimiento no está la mano de Dios y que si hay un castigo, en este caso, pues no tiene nada que ver con Dios. O sea, los castigos no tienen nada que ver con Dios. Entiendo yo que esa fue su pregunta, entiendo yo que él quiso citar o hacer esa pregunta en ese sentido, en el sentido de que de Dios, del Señor Jesús, pues no viene en ningún sufrimiento. O sea, el sufrimiento es un castigo de Dios. Son preguntas interesantes, son preguntas bastante interesantes que deben ser respondidas. Debe haber respuesta para esas preguntas. Y como les decía hace un momento, y fue una de las respuestas que le di a la persona que me hizo la primera pregunta, le dije, escuche los mensajes y allí vamos a ir encontrando a través de ellos la respuesta. Me dijo, no, yo quiero que usted me diga un sí, un no, ya, y me defina ya eso, pero a veces no es tan sencillo como eso, aunque uno podría definirlo rápidamente y decir, pues la palabra de Dios dice esto, y si usted me dice cómo sabe el ser humano que ha sido predestinado para salvación y para condenación, pues yo le digo, yo le puedo responder a través de una pregunta. ¿Cómo sabe usted que existe Dios, por ejemplo? Yo le puedo responder a través de una pregunta. De hecho, el Señor Jesucristo en algún momento dio una respuesta a través de una pregunta, y como los que lo seguían no le pudieron responder, dijo, pues yo tampoco le respondo. Dijo el Señor Jesús. Y bueno, pues ese es el Señor Jesús, ¿no? Ese es Él. Obviamente Él es Dios, Él es todopoderoso. Pero esta pregunta se podría resolver rápidamente a través de otra pregunta, como le digo. ¿Cómo sabe usted que existe Dios? ¿Cómo sabe usted que existió el Señor Jesús, por ejemplo? Es una persona que es muy creyente en el Señor Jesús y me hace esta pregunta. Me dice, ¿cómo sabe usted que el ser humano ha sido predestinado para salvación y para condenación? Pues yo le hago la misma pregunta. ¿Cómo sabe usted que existe o que existió el Señor Jesucristo? Pues la única respuesta que podemos encontrar así a nivel general, y creo que una respuesta que es acertada es, pues ¿cómo sabemos? Pues a través de las Escrituras, porque las Escrituras lo dicen. O sea, no es algo que yo puedo sacar a través de mi entendimiento y de mi filosofía, porque si fuera a través de mi entendimiento y de mi filosofía, pues a la verdad yo no podría entender todo esto tan profundo que el Señor nos enseña. Ni por la cabeza se me pasaría en algún momento saber que el Señor está predestinando y que el Señor es el que está eligiendo quiénes se van a salvar, y el Señor es el que dirige mis pasos todos los días, y el Señor es el que me guía en mi acostarme, en mi levantarme. Él siempre está dirigiendo mi vida y es el que está trayéndome en este proceso de salvación hasta el final. Porque dice que el que empezó la buena obra la terminará. Y el que empezó la buena obra fue Él. Y el que la va a terminar es Él. Entonces, en todo siempre está el Señor Jesucristo. Así que, bueno, a veces las respuestas son sencillas, pero el entendimiento, como dice la palabra de Dios, pues está cegado, ¿no? Está cegado a aceptar
verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos frases como esta, no, nosotros somos 100% bíblicos, somos 100% bíblicos, pero como que me encuentro un pasaje y como que no, uy, aquí como que ya no soy tan 100% bíblico, ese pasaje como que me lo paso, este pasaje no, esto no me gusta, no me sirve, no me aplica, no bendice mi vida, tal vez dirá alguno, este pasaje no es de bendición, este pasaje es de castigo, este pasaje es de maldición, porque hay pasajes en la palabra de Dios que son de castigo, de maldición, de bendición, hay de todo, de edificación, hay de entendimiento, de sabiduría, bueno, hay de todo en la palabra de Dios, hay respuesta para absolutamente todas las preguntas en la palabra de Dios, absolutamente todas las preguntas, para todas hay respuestas. Entonces son muy interesantes las preguntas. Bueno, pero como les digo, vamos a tratar, la semana pasada hubo preguntas también muy interesantes acerca de la maldad, si Dios es el causante de la maldad, si Dios fue el que creó la maldad, si Dios puso la maldad en el ser humano. Esa fue una pregunta que me hicieron también la semana pasada, una pregunta muy interesante. Otra pregunta que me hicieron la semana pasada fue de los niños, que si los niños son salvos todos los niños cuando nacen, no son salvos todos los niños cuando nacen. Son preguntas bastante importantes y bastante interesantes. Y como les digo, a través del entendimiento de las escrituras, a través del mensaje, de la enseñanza, creo en el Señor Jesús, creo en el Señor Jesucristo, si es su buena voluntad y en su misericordia, que vamos a ir encontrando respuestas totalmente acertadas, pero sobre todo bien fundamentadas. A ver, si no creamos un fundamento adecuado, pues el edificio se cae, ¿no? Es uno para dar una enseñanza como esta, por ejemplo, necesitamos abordar varios campos, varios terrenos y crear una buena base, un buen simiente para ir edificando, para que lo de arriba se sostenga y sea sólido, ¿no? Y que esté sustentado por la roca, que es el Señor Jesús, ¿no? Y su palabra, por supuesto. Entonces, dicho esta introducción, quisiera saber si alguno de los hermanos tiene también preguntas. Yo las voy teniendo en cuenta, las vamos anotando, las vamos a ir tocando a través del mensaje y las vamos a ir desarrollando también. O el mensaje como tal va a ir desarrollando las respuestas a esas preguntas. Bueno, hasta aquí, bien. No hay inquietudes, preguntas. ¿Todos vamos bien? Sí, los hermanos Pastor, van bien. yo tengo dos aportes Sí, mi hermano. bíblicos con referencia a lo que su merced ha venido hablando. El primero es una porción de la palabra que ya estudiamos la semana pasada, que es Lamentaciones 3 del 37 al 39. A esa persona que dice que la amargura, que las pruebas, que las cosas malas no provienen del Señor, nosotros ya lo leímos para que no se nos olvide, para que lo tengamos presente, pastor. A veces leemos la palabra y como que no nos queda recordación de ella, entonces es importante que volvamos a repasarla y que nos quede ahí como la enseñanza completa con referencia a esa pregunta, pastor. Ok, listo, mi hermana. Yo tengo otros pasajes y vamos a leerlos entonces. Vale, está bien. Bien. ¿Su merced quiere que yo lo lea? Sí, por favor, Milenita, léanos el pasaje, por favor. Bueno. Dice la palabra en Lamentaciones 3, 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo? Perdón, Lamentaciones 3. Lamentaciones, Jeremías. Lamentaciones está después de Jeremías, ¿no? Jeremías, Sí, vamos a sacar Lamentaciones. Bueno. Ese pasaje que va a leer mi hermana, ese pasaje da respuesta, o es parte de la respuesta, no solamente a esta pregunta, sino a muchas otras preguntas. Es un pasaje que dice mucho, que es un pasaje que nos abre el entendimiento en muchos aspectos con respecto a este tema. Entonces, prestémosle mucha atención a este pasaje. Dice la palabra del Señor. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor Jesús no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre en el ser viviente? Laméntese el hombre
en su pecado. Uf, es un pasaje tremendo, es un pasaje contundente además, contundente. Es un pasaje que dice mucho, es un pasaje que abre el entendimiento a, a una sabiduría mucho más profunda, que dice tanto que si meditáramos un poco solamente en este pasaje, creo que empezaríamos a tener muchas inquietudes en nuestra cabeza, muchas preguntas y también muchas respuestas, creo yo. Hay una pregunta ahí en el versículo 37, dice, Milenita, muchas gracias, Señor Jesús la bendiga. Hay una pregunta aquí en el versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es una pregunta bastante interesante y es además una pregunta retórica, es una pregunta que como tal tiene su respuesta, implica la misma respuesta, ¿no? O sea, la pregunta está diciendo, ¿habrá alguien que se atreva, en otras palabras, la pregunta como tal es diciendo, ¿habrá alguien que se atreva a decir que sucedió algo que Dios no mandó? Eso es lo que está diciendo esta frase, este pasaje, eso es lo que está en esta pregunta. ¿Será que hay alguien? Además dice, la implicación es mucho más seria, dice, ¿habrá alguien diciendo, ¿será que alguien se atreve? O sea, es que la cuestión aquí es tan importante y tan esencial de entender que el mismo hecho de cuestionar algo en el actuar del Señor Jesús, de cuestionar algo de lo que Él ha hecho en este mundo, algo, cualquier cosa, ya sea alguna de sus obras, ya sea algún hecho, alguna situación, por más difícil que esta situación haya sido, está encerrada y está contenida dentro de este pasaje, está contenida dentro del actuar del Señor Jesucristo. Dice, ¿será que alguien se atreve a decir que sucedió algo que el Señor Jesús no mandó? ¿Será que hay alguien? La respuesta como tal y la pregunta como tal y también la respuesta, además. Además, la respuesta también es muy profunda, ¿no? Es una respuesta que trae mucha inquietud. Es una respuesta que tumba argumentos. Es una respuesta que trae al piso muchísimos argumentos de todos aquellos que se niegan a través de la jactancia, de la vanidad del ser humano, se quieren seguir negando a aceptar que el Señor Jesús es soberano y que hace todo de acuerdo a su voluntad, porque así está escrito en la palabra. Él dice que pues Él hace todo de acuerdo a su voluntad. Solamente por su voluntad, dice la palabra de Dios. Entonces, pues Él lo hace así. Y obviamente que si lo hace así, no es como me decía precisamente la persona que me hizo la primera pregunta de esta semana, me decía, entonces usted lo que está diciendo es que Dios cogió un Tin Marín de doping, güey. Yo no me atrevería a decir tal cosa, ni siquiera a implicar tal cosa, porque estoy haciendo burla de la palabra de Dios, ¿no? Ahí está escrito, él dice que si Dios dice que eligió y predestinó, lo cual está escrito en la palabra de Dios, no en un pasaje, está en toda la palabra de Dios, hay elección y predestinación. En toda la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el último libro, el libro de Apocalipsis, hay elección y hay predestinación. En toda la palabra de Dios. Pero él dice que, pues, para él eso significa que hubo un Tin Marín de doping, güey. Eso dice él, ese es su entendimiento. Su entendimiento está entenebrecido. Y además de que irrespetuosamente se dirige a los pasajes de la palabra de Dios, a la misma palabra de Dios, al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado también en nuestra manera de referirnos con respecto a la palabra de Dios. En nuestra ignorancia es mejor callar. Es mejor callar y no decir cosas de las cuales más adelante tendremos que arrepentirnos grandemente. Es mejor callar, porque si soy ignorante de algo, mejor me callo. Mejor me callo, porque pues por mis palabras voy a ser juzgado, dice la palabra de Dios. Entonces tengo que tener mucho cuidado y mucho temor y temblor de lo que dice la palabra de Dios. El versículo 38 aquí en el libro de Lamentaciones dice, como respuesta, es una pregunta-respuesta. Es una pregunta-respuesta. También dice, de la boca del Altísimo
¿Quién es el Altísimo? A ver, ¿quién será el Altísimo? El Señor Jesucristo. Señor Jesús. El Señor Jesús, amén. Sí, señores. El Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, el Altísimo. Sí, también se le conoce en la palabra de Dios, el Altísimo. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. A ver, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Una pregunta bastante interesante, ¿no? Que es una pregunta-respuesta, les digo, porque la misma pregunta implica la respuesta, la misma pregunta da la respuesta. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. A ver, ¿qué podríamos decir frente a eso? Allí está diciendo algo la palabra de Dios, que es algo muy profundo, que es algo que tal vez como que, no, espere, ¿usted qué está diciendo? ¿Es el Señor que está diciendo ya? No, pero para empezar no lo estoy diciendo yo. Para empezar, o sea, vamos a poner las cosas en su sitio y esto lo estamos leyendo de la palabra de Dios. Lo estamos leyendo en la palabra de Dios. No nos lo estamos inventando, está ahí, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Nunca no nos hemos inventado para eso. complementar ese pasaje, ¿podemos leer otros dos? Qué pena, ya le doy estos dos y ya, pastor. Sí, señora, vamos a leer otros dos, claro que sí. Es Amós 3:6. Hay dos personas ahí pidiendo la palabra. Amós 3:6, vamos a leer Amós 3:6. E Isaías 45, del 5 al 7. Ya, pastor. Listo. Vamos. Oseas, Joel, Amós. Aquí está. Amós, ¿qué? Perdón, mi hermana. 3:6, pastor. Amós 3:6, listo. Bueno, listo. E Isaías 45, 5, 7. Veamos, yo también tengo por acá algo más que quería leer. Ok, Amós 3:6. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Amós 3:6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. A ver, ¿cómo decía el anterior pasaje? El anterior pasaje decía: de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Eso decía el pasaje anterior, ¿cierto? El pasaje que leímos anteriormente. El pasaje de Lamentaciones. O sea, de la boca del Altísimo no salen lo malo y lo bueno. Ok, ahora eso estaba en el profeta Jeremías. Ahora en el profeta Amós dice así la palabra de Dios también. Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún, ¿qué dice allí? Algún mal en la ciudad. Habrá algún mal en la ciudad, el cual el Señor Dios Todopoderoso, el Altísimo que estamos hablando ahorita, el Señor Jesús, no haya hecho. Vean, es que hay una cuestión que a veces los predicadores como que quieren tapar verdades, ¿no? Tapar verdades porque de pronto algunos dirán, no, es que no, esto no se puede enseñar de esa manera, no se debería dar a conocer esta parte de la escritura, esto puede traer malas equivocaciones o confusiones o malas interpretaciones bueno, hay muchas formas de tal vez de ellos de querer entender, pero la palabra de Dios hay que leerla, escudriñarla, entenderla y como dice el apóstol Pablo, dice
pues yo en esto les enseño a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces estamos pensando y estamos mirando lo que está escrito. Eso es lo que está escrito. Y así está escrito y está en todas las Biblias, en todas. Búsquela en la Biblia que usted quiera. Ahí está. No nos estamos leyendo una Biblia extraña. Esta es una Biblia Reina Valera, versión 1960, que es una Biblia que comúnmente se lee en todas las comunidades. Es esta Biblia. Entonces, está en todas esas Biblias, está. Toda la que usted va a encontrar, ahí está. Amós 3:6 dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Señor Jesús no haya hecho? Perdón, vuelvo y les digo, obviamente esto trae inquietudes. Eso trae inquietudes. Pero creo que la respuesta está en la misma palabra, así que tal vez usted de pronto querrá que yo le hable a través de, o que le enseñe o que le muestre a través de un hecho en específico, por muy difícil que sea ese hecho en específico que usted quiera citar. Pues yo le digo que ese hecho en específico, y ya con esto estoy tratando de dar respuestas a algunos hermanos que tienen inquietudes, que por muy difícil que sea ese hecho en específico, por muy difícil que sea, por muy complicado y muy difícil de entender para nosotros, pero recuerde que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni nuestros caminos son sus caminos. Por más difícil que sea, yo le respondo a través de la palabra de Dios, y mi respuesta va a ser esta que está aquí en la palabra de Dios con respecto a ese evento, situación, momento o lo que sea tan difícil, tan complicado de entender para nosotros como seres humanos, porque es que dentro de nosotros pues está el humanismo, está la filosofía, y entonces nosotros nos aferramos más al humanismo, a la filosofía, y de esta manera la Biblia se nos convierte como en un enemigo, y no es gratis, no es de gratis que hoy en día se habla de un crimen nuevo, hay un crimen nuevo por el cual se está juzgando a las personas, se llama crimen de odio. Entonces el crimen de odio es que yo cito la palabra de Dios para algo que alguien se ofende, se afecta, porque pues la filosofía y el humanismo pues los tienen enceguecidos. Entonces si citamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una espada de doble filo que va a lastimar, porque las espadas lastiman, y obviamente la palabra de Dios va a lastimar mi ego, va a lastimar mis creencias, mi filosofía, mi manera de pensar, va a lastimarme a mí que estoy tan enaltecido, entonces me va a lastimar. Por eso hoy en día existe este nuevo crimen que se llama el crimen de odio. Y no se le haga raro que este crimen de odio a muchos que seguimos la palabra de Dios y al Señor Jesucristo a través de su palabra, pues más adelante o en algún momento se nos vaya a querer a acusar, simplemente por leer la palabra de Dios. Entonces, les decía, aquí en el libro de Amós, en el profeta Amós, dice que ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor Jesús no haya hecho? Pues la pregunta trae su misma respuesta. Por supuesto que todo lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor, todo lo hace el Señor, absolutamente todo. Él es soberano, hace como quiere, y como él mismo dice en el Evangelio de Mateo 20:15. Mateo 20:15 dice el Señor Jesucristo, dice así, ya leemos el otro pasaje, Milenita. En Mateo 20:15 dice, ya le damos la palabra a los hermanos que tienen la manito levantada. No se me van a cansar con esa mano levantada, ¿no? Manténganla ahí levantadita, tranquilos. Mateo, les dije, Mateo, ¿qué? 20:15. Mateo 20:15, dice así, mire. Mateo 20:15, 19, 20. Mateo 20:15 dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Que hace el Señor Jesucristo. Hay todas esas preguntas que nos hace el Señor, pero son preguntas-respuestas. Son preguntas que implican inmediatamente la respuesta. El Señor diciendo, ¿acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? A ver, ¿de quién es? ¿De quién? ¿Por quién? ¿Para quién? Son todas las cosas, incluyendo a nosotros. O sea, todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él.
todo, todo. Entonces, no es lícito para el Señor hacer lo que Él quiera con su creación, con lo que Él hizo. ¿No es lícito? Cuando Él dice no me es lícito, está implicando que cualquier cosa que el Señor Jesucristo haga, sea cual sea, va a ser lícita. ¿Qué es lícito? ¿Qué es lícito? ¿Qué será lícito? Permitido, permitido. Sí, correcto, permitido. Que no hay ninguna, entre comillas, a nuestro entendimiento, ninguna ilegalidad en Él. Es lícito para el Señor hacer lo que Él quiera. Es su creación. Es su creación. Y haga lo que haga el Señor, es su creación. Y no hay ningún mal en lo que Él quiera hacer en su creación. Y además está a decir que todo lo que el Señor hace es perfecto, es bueno, y todo obra para bien los que aman al Señor, y que Él tiene un propósito perfecto que nosotros no entendemos. Eso es diferente, que nosotros no entendemos, pero que es perfecto. Hay otro pasaje que dice mi hermana que nos quiere compartir en Isaías. Sí, señor, Isaías 45, del 5 al 7, pastor. Isaías 45. Isaías 45, del 5 al 7. Mire, dice: Yo soy el Señor Jesucristo, el Señor tu Dios. Yo soy el Señor, soy tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Y ninguno más hay. Ninguno, no hay ninguno más. Ninguno, usted que me escucha, no hay ninguno más, no hay ninguno más. Usted que de pronto tiene un pensamiento trinitario, de esos que todavía creen, y con todo respeto se lo digo, con respeto, pero con verdad, le digo, no existe ninguna Trinidad en la palabra de Dios. Aquí el Señor cada vez que nos confirma nos llama nuevamente la atención a que entendamos que no hay nadie más sino Él. Dice, yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay nadie más, no hay nadie más. ¿Usted qué cree que hay tres personas distintas y un Dios verdadero? No, no hay. Ninguno más hay, no hay ninguno más. No hay Dios fuera de mí. A ver, entonces, para aquellos que dicen que el Señor Jesús es otro Dios, que es un Dios más chiquito, que es un Dios con D minúscula, algunos piensan eso, o que es el Dios hijito del papá, entonces sí es Dios, pero no es Dios, es otro Dios, sí, es otro Dios, va un poco en otro nivel, tal vez, no sé cómo siempre lo tergiversan y lo quieren mostrar y pretenden entender una mentira como esta, cuando como es una mentira, pues por supuesto que nunca la van a poder explicar, como muchos de ellos dicen, no, es que es un misterio y nadie lo puede entender. Por supuesto que nadie va a entender porque es una mentira. Por eso no lo entienden, porque es una mentira y porque cada vez que esa mentira buscan hacerla entender, entre comillas, pues tienen que seguir inventando más mentiras y seguir cimentando sobre arena, sobre mentiras, sobre engaño. Dice, no hay Dios fuera de mí, no hay Dios. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Aunque tú no me conociste, yo te ceñiré. Aquí el Señor está hablando de que Él es el que dirige nuestros pasos, Él es el que guía nuestro camino, aunque nosotros no le conocíamos. Él es el que nos estaba guiando desde siempre, aunque nosotros no le conocíamos. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, no hay más que yo. Vea, no pelee con la palabra de Dios. Ya, no pelee con la palabra de Dios. Esa Trinidad que es una maldición a nuestras vidas, y es una maldición a nuestras vidas porque pues eso es una idolatría que está por fuera de las Escrituras, y obviamente cualquier idolatría o tal cosa que esté por fuera de las Escrituras, pues trae maldición a nuestra vida. Por tal razón es una maldición. Así que deseche esas mentiras, deseche ese engaño. Ya sálgase de ese engaño y de esa mentira de tres dioses, de tres personas distintas y un Dios verdadero. Ya sálgase de ese engaño y de esa mentira. Y vaya a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Ella es la que nos limpia, nos saca todo este engaño y toda esta mentira. Es la única que tiene esa capacidad de sacarnos del engaño y de la mentira. Mire, para que sepa, para que usted lo sepa, yo lo sepa, todos lo sepamos, para que sepamos, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más
que yo, no hay más. Usted cuando se muere le pregunta una vez a las personas, bueno, ¿y usted qué dice que cree en tres dioses, tres personas distintas? ¿A cuántos va a haber cuando suba, supuestamente usted va a subir al cielo? ¿A cuántos va a haber? Ellos piensan que van a haber tres. Ellos piensan que en el cielo hay un padre, un hijo en una silla al lado y que hay como una palomita por ahí volando. Ellos piensan eso. Ellos piensan eso. Y aquí la palabra de Dios dice, no hay más que yo, no hay más que yo, no hay más que yo. Sigo. Yo, el Señor, el Dios Todopoderoso, y ninguno más que yo. Ninguno más que yo. No hay nadie más que yo, dice. Ojo a esto, versículo 7. Y ese es el único Dios Todopoderoso, que es el Señor Jesucristo, que no hay más que Él, no hay nadie más, no hay nadie más sentado ahí arriba, no hay nadie sentado en una silla al lado, no hay nadie. Dice, formo la luz y creo las tinieblas. Que formo la luz y creo las tinieblas. Pero yo quiero con respecto a este pasaje, permítame que yo había hecho una anotación sobre este pasaje. Yo había hecho una anotación sobre este pasaje, Isaías 45:7. Sí, señor. Yo hice una anotación sobre este pasaje. Dice, ojo a esto, los hermanos. Ojo a esto que voy a leer, que es trascendental. Dice, bueno, todos los pasajes que hemos leído son trascendentales, ¿no? Igualmente. Dice, que formo la luz y creo, ¿qué dice su versión de las Escrituras? Y creo que Las tinieblas. las tinieblas, las tinieblas. Y no para ahí, no para ahí. Dice así, que hago la paz y creo, a ver, no voy a leer este pasaje como está traducido aquí, en esta versión Reina Valera. ¿Por qué no lo voy a leer? Porque está mal traducido, además de todo. Está mal traducido. Dice, creo la adversidad, dice este pasaje. Está mal traducido. Aquí la palabra dice que el Señor crea Ra. Ra. Ra es una palabra hebrea. Ra. ¿Qué será esa palabra en Ra? La palabra hebrea en Ra es la palabra que significa mal, maldad. En inglés, evil, maldad, el mal. Creo Ra. El Señor dice, yo creo Ra. Yo creo la maldad. Es difícil de entender. Es muy difícil de entender. Para nuestro entendimiento nos cuesta porque no nos han enseñado verdaderamente las Escrituras. No hemos comprendido que hay un Dios todopoderoso que todo lo creó. Todo lo creó. Todo lo creó. Eso está en Isaías 45:7. La versión, le voy a leer qué dice la versión de 1909, la Reina Valera 1909, dice así, la Reina Valera 1909 dice, creo el mal. Ya después se cambió un poquito y como que lo están maquillando y le están quitando y poniendo para engañar, porque finalmente si yo no entiendo y no conozco la verdad, pues voy a seguir siendo engañado. No voy a creer que hay un Dios todopoderoso que creó todo, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que Él es todo soberano, el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra de Dios, que Él es el único Dios verdadero. Y la versión de Reina Valera 1909, búsquela, usted que está inquieto con esto, dice, creo el mal, yo creo el mal. Ahora, la versión de Jubileo, la Biblia Jubileo 2000, dice, creo el mal. También lo traduce como creo el mal, lo traduce correctamente, dice creo el mal. La versión King James Version, que es la versión americana, la versión que en americano se lee, es la más común de lectura, la versión King James, dice create evil, creo la maldad, creo la maldad. La versión, la Biblia textual dice crea males, crea males. La versión Septuaginta, la Septuaginta de Brenton, que es otra versión de las Escrituras, dice en inglés, porque esa es una versión en inglés, dice create evil, creo la maldad, creo el mal. Así está la versión. La versión de la Septuaginta, esa es la versión de Septuaginta en inglés. La versión de la Septuaginta en español, que es la versión de la Septuaginta de Hahnemann, así se llama esa versión de la Septuaginta, dice crea males, que crea males.
ahí para que nos vaya quedando un poquito más amplio el entendimiento con respecto a estos pasajes que muchas veces no han sido bien traducidos o han sido manipulados, pero vea que todavía hay muchas versiones que lo manejan como son. Interesante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Dice, ya leímos, vamos a mencionar. Ok, en Job, por ejemplo, Job, vamos a citar otro pasaje de estos pasajes que hemos citado. Podemos citar el pasaje de Job, Job capítulo 2, versículo 10, Job 2, 10. No sé si ustedes conozcan la historia de Job. Bueno, se las dejo para que ustedes en su curiosidad vayan y la escudriñen y vean todo lo que le pasó a Job. Y entonces, dice en el capítulo 2, en el versículo 10, después de que le pasó toda esta tragedia que le pasó a Job, absolutamente toda la tragedia que tal vez usted y yo no hemos vivido y que sería muy difícil tal vez de salir adelante de una tragedia de estas, perdón, de lo que le sucedió a Job, a su familia, a su vida, a todo lo que le pasó a él. En el capítulo 2, en el versículo 10, vea lo que dice Job. Dice, y él le dijo a la esposa, porque la esposa pues le dijo, Job, maldiga a Dios y muérase. Eso le dijo la esposa de Job a Job. Le dijo, maldiga a Dios y muérase. Y Job le respondió a su esposa de esta manera, le dijo, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le dijo Job. ¿Qué? Aquí está la pregunta. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Porque siempre Dios, claro, cuando recibimos el bien, pues, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando recibimos el mal, como este señor que dice, no, ¿cómo fue que dijo este señor? Hizo la pregunta a este señor. El sufrimiento, él implicaba con su pregunta de que el sufrimiento no tiene nada que ver con Dios, que nada, Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento, dice él, en su ignorancia de las escrituras. Y me imagino que pues en su erudición de la teología él lo dice, pero en la ignorancia de las escrituras no acierta. Entonces, recibiremos de Dios el bien y el mal, ra, la maldad, el mal, lo evil, como dice en inglés, los males, no lo recibiremos. O sea, recibiremos de Dios el bien, sí, claro, de Dios. Es fácil decir, no, de Dios, claro, todo el bien. Pero cuando algo malo sucede en nuestra vida y eso que vino a nuestra vida, que es malo a nuestros ojos, es malo a nuestros ojos. Recordemos que para los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien, aunque la cosa se vea difícil de entender. Pero dice Job aquí, el bien lo recibiremos y el mal no lo recibiremos de Dios. Y la misma palabra dice esto, terminando ese pasaje del versículo 10, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. O sea, lo que él dijo fue correcto. Fue correcto. Él dijo, de Dios he recibido el bien y de Dios he recibido el mal. Y en todo eso no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es que esto pues no es la enseñanza tradicional que se da. Que se da de que siembre, diezme para que Dios le dé a usted 100 casas y le dé 100 carros y lo fructifique y le dé mucho dinero. Y pues esa es la enseñanza común de las comunidades y que Dios te quiere hacer rico y que quiere hacer que tú seas el profeta para las naciones y bueno, una cantidad de mentiras y engaños. Dice, bueno, voy a darle la palabra a los hermanos que están con la manito levantada hace rato. Imagino que ya descansaron de tener la manito arriba. Y sigo leyendo otros pasajes de la palabra de Dios. Amén.
Eh, no sé si hay hermanitos todavía por ahí con la mano levantada. Mi hermana Vivian tiene la mano levantada. No sé si hay algún otro hermano. Bueno, por ahora está mi hermana Vivian con la mano levantada. Cuéntenos, mi hermana. Pastor, buenas tardes. Buenos días a Hermana, todos. ¿cómo El está? Señor Jesús los bendiga. Amén. ¿Cómo están? Amén. Gloria a Dios. Pastor, tengo algunos versículos de la palabra donde el Señor mueve los corazones de los reyes o de Mm. algunas personas que Él necesita para cumplir un propósito. Sí, Y señora. además de eso, recordarle la pregunta acerca de lo de las decisiones, porque esa es otra cosa de las cuales las personas que creen en el libre albedrío dicen, por ejemplo, si yo me quiero poner estos zapatos, me los quiero poner. Si yo quiero cocinar algo, pues lo voy a cocinar. Si yo me voy a levantar a las 8 y a las 9 voy pues como la rutina o lo que hacen día a día, que dicen que eso son decisiones que se pueden Ujú, tomar. ujú, Obviamente, pues hay mucha necesidad en muchas cosas de eso, pero ujú. también quisiera saber cómo poder explicar eso acerca de esas decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, eh, en la ropa que me voy a poner o la carrera que voy a estudiar. Obviamente, como lo digo, yo creo en la soberanía del Señor y el Señor pone el querer como el hacer. Entonces voy a empezar con los versículos con los cuales quiero apoyar la soberanía del Señor. Los voy a leer así, porque tengo varios. Tengo, por ejemplo, la del faraón que dice en Éxodo 10:1, perdón, dice, el Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de faraón, que yo he endurecido su corazón, el corazón de sus siervos, para mostrar en ellos estas mis señales. Y lo vuelve a repetir en Éxodo 10:20, lo vuelve a repetir en Éxodo 14:4. Y bueno, en Primera de Samuel 10:9 dice la palabra del Señor. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces ahí está hablando de que el Señor mudó el corazón de alguien. Espéreme si quiere, miremos el contexto, pastor. Primera de Samuel 10:9. Y en el 10:26 también habla de que el corazón, que el Señor había tocado los corazones. Pásame yo a buscar, por favor. ¿Qué pasaba, mi hermana? ¿Me dijo? Primera de Samuel 10:9. Primera de Samuel. Ok, aquí tengo el capítulo 10, versículo 9, dice así. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Amén. ¿Ese pasaje? Sí, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Sí, es como para mirar, pues habría que leer todo el contexto, obviamente, pero pues ahí el Señor le movió el corazón para apartarse de Samuel en ese momento. En Primera de Samuel 10:26, 10:26. y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Ok. Sigue estando la mano del Señor en todo, ¿no? En los corazones, en todo, en Ujú. absolutamente todo. Por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 17, versículo 9, dice la palabra del Señor. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ujú.
En Segunda de ¿Será que, Reyes, será que capítulo, esto nos está mostrando, mi hermana, de que el profeta Elías fue porque a él le pareció que, pues no, como que me voy para Sarepta, a ver si hay alguna, por ahí una señora que me dé una comidita o algo por ahí que le sobre o algo? O sea, es que la implicación es a nivel particular, pero es a nivel general. Es aquí lo que el Señor está mostrando es que lo que hace o que lo que está mostrando que hace con el profeta, pues él simplemente muestra que él lo hace con toda su creación. Él dirige los pasos de absolutamente toda su creación. Toda su creación. Es que no hay paso que uno no dé o que uno dé que el Señor no dirija. No existe absolutamente tal cosa. No existe un Dios que dirige los pasos mayores y un hombre que dirige los pasos menores. Tal cosa no existe en la palabra de Dios. O sea, ese entendimiento es un entendimiento como un 50-50, donde queremos justificar que sí, que Dios tiene una soberanía, pero también queremos justificar que el hombre como que tiene un libre albedrío y como que puede escoger algo. El hombre escoge las minucias, ahí como que el menudo, él escoge lo poquito ahí, él, como que su entorno, sus pasos ahí locales, y como que Dios tiene que ver de la puerta para afuera, como que las cosas grandes, los eventos, las situaciones que van a definir grandes cosas, como que ahí sí está el Señor dirigiendo esos pasos. Pero en la minucia, no, ahí Dios pues ahí pierde el control. Cuando el hombre, como que, esos son como las cámaras que tenemos aquí afuera, ¿no? Entonces como que la cámara me acompaña hasta la puerta. De la puerta para acá, pues no está. Ya ahí Dios no dirige mis pasos. O sea, cuando el Señor dice que Él dirige mi levantarme y mi acostarme. O sea, ni siquiera eso. Dice que dirige mis pensamientos. Dice que ni siquiera está la palabra en mi boca y Él ya la sabe. ¿Por qué? Pues porque Él es el que dirige la palabra en mi boca. Así que ese pensamiento que tal vez nos confunde en ocasiones y que nos lleva a pensar de que como que nosotros tenemos un 10% de libre albedrío y Dios como que tiene el 90%, pues eso es producto de todavía que nos queda a nosotros un poquito de mala interpretación de la palabra de Dios, en primer lugar, y otro poquito de autoexaltación, porque es que una de las cosas que yo, por las cuales estudiando en estos días la palabra, vino en mi corazón, fue entender que esta enseñanza y esta doctrina no es otra cosa que yo le di un nombre acá, pero yo le pongo acá porque es que se me va la idea. Estamos en la página 14, pero déjeme yo aquí voy acá un momentito. Entonces yo le puse de esta manera, dice, lo llamé así y llamé así a esta doctrina, le llamé así, dice, la doctrina para que nadie se jacte. Es que esta doctrina lo que hace es quitarnos la jactancia a nosotros los seres humanos, el orgullo, la jactancia de pensar que nosotros controlamos nuestras vidas, nosotros dirigimos nuestros pasos, o por lo menos nuestros pasos corticos, como que sí los dirigimos nosotros. Y como que Dios, no, usted aquí de la puerta para adentro, Dios, usted, pues me da pena con usted, pero ahí sí mando yo. Eso es tan absurdo de entender que si lo meditamos un poquito, y especialmente si lo meditamos a través de la palabra de Dios, pues nos vamos a dar cuenta de que eso es absurdo, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque si Dios no dirige mis pasos, pues tengo un Dios que no dirige nada. Mire, el Salmo 139:16, por ejemplo, Salmo 139:16 dice de esta manera, Salmo 139:16 dice así, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas, Salmo 139:16, Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas, ¿cuántas? Todas, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, o sea, todas las cosas de mi caminar, de mi camino, todas las cosas, dice la palabra de Dios, sin faltar una de ellas, sin faltar una de ellas. Jeremías 10:23, por ejemplo, dice esto, dice, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino. Ojo a eso, porque es que en esas pequeñas minucias nos desviamos, en esas pequeñas interpretaciones personales, filosóficas,
como que, no, aquí en esto, no, aquí en los pormenores no, o sea, no tiene nada que ver Dios con eso. Eso fue mi decisión personal. Espere un momentito, porque nosotros no podemos autoexaltarnos y decir que tomamos decisiones por fuera de la voluntad del Señor. Eso no existe en la palabra de Dios. No existe. No existe. Existe en la filosofía, existen algunas doctrinas por allí que como que sí, como que 50 y 50, o como que 70-30, o yo no sé, 80-20, no sé, que 20 son las minucias del ser humano, 80 lo del Señor, y ahí como que vamos bien todos, porque pues de esa manera puedo justificar delante de los hombres de que como que sí hay algo de voluntad en el ser humano, ¿no? Como que, no, sí tengo algo de voluntad, no, yo sí dirijo mis pasos, yo tomo mis decisiones. No dirigimos absolutamente nada, no dirigimos nada. Nosotros no dirigimos absolutamente nada de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino. ¿Qué quiere decir eso, que el hombre no es señor de su camino? Pues que yo no dirijo mi camino. Yo no soy señor de mi camino. A ver, si yo me paro ahorita y camino, no soy señor ni siquiera de este paso. Dice en la palabra de Dios, ni siquiera de ese paso soy yo Señor. No me puedo enseñorear. No, Señor, es que yo me quise levantar y dar un paso. Ni siquiera de eso dice la palabra de Dios, yo me puedo enseñorear. Ni siquiera. Aunque yo piense que sí lo estoy haciendo por mi voluntad. Y le voy a mostrar un pasaje, ya que estamos hablando de eso, un pasaje muy interesante en la palabra de Dios. Permítame leo, termino con este 10:23, que dice así, dice, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. A ver, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. A ver, si yo creo que si hay algo personal, íntimo, donde tal vez yo podría tener algo de voluntad propia, es en mis pasos. Como que mis pasos, sí, yo ahí sí ya, pues, Señor, me da pena con usted, pero yo tengo un libre albedrío personal, no sé, un libre albedrío local, familiar, no sé cómo lo quieran llamar, pero no existe tal cosa, porque el Señor dice que ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, o sea, ni mis pasos los puedo ordenar, no los puedo ordenar. Así yo esté pensando que yo los dirijo. Y ahí es cuando viene algo mucho más profundo. Viene algo muchísimo más profundo. Por eso les quiero leer este pasaje que está en Isaías capítulo 10. Vamos a Isaías capítulo 10. Disculpe, mi hermana, que la interrumpa un momento y ya volvemos con su aporte, mi hermana. Isaías capítulo 10. Dice así. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Dice, ok, ojo a eso. Isaías capítulo 10, versículo 5. Ok. Isaías capítulo 10, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, oh Asiria. Asiria en ese momento, ¿quién recuerda quién era Asiria? Asiria pues estaba al norte del reino del norte, y Asiria pues vino al reino del norte y tomó lo que se llamaba la casa de Israel, que estaba al norte. Vino a Asiria donde estaban las 10 tribus de Israel, vino a Asiria y las tomó y las esparció por el mundo, se las llevó para Asiria y fueron esparcidas y nunca más volvieron, dice la palabra de Dios, nunca más volvieron. Se esparcieron las 10 tribus de Israel. ¿Dónde están? Dice la palabra de Dios que están esparcidas por el mundo, están esparcidas. Y vea cómo lo que uno piensa que es malo en su momento, que fue venir una situación a la ciudad, como dicen los profetas, que vino una situación terrible, vino un mal a la ciudad. Ese mal que vino a la ciudad, ese mal que vino al reino del norte, que fue un mal que vino a matar, a destruir, a robar, que fue a Asiria. Asiria vino al reino del norte, los mató, los destruyó, los robó, los sacó, se los llevó, los esparció.
todo ese mal que vino, todo ese mal tan terrible que vino, por eso ahorita los pasajes tan importantes que leíamos dicen, ¿será que hay algo que suceda que el Señor no mandó? Pues todo ese mal lo mandó el Señor Jesús. Él lo mandó. Él mandó a los asirios para que fueran y mataran, robaran, destruyeran, sacaran y esparcieran a todo el reino del norte. Así está escrito. Así está escrito. Y eso que nosotros decimos que era mal, que era algo malo, porque en efecto, pues así se vio, es malo, era malo. Ese mal venía de parte de Dios. Pero ojo, dice así: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Vara y báculo de mi furor. Ahora, Asiria, que era el malo, acuerde que la palabra de Dios dice, yo creé el malo para el día malo. Yo creé el malo para el día malo. Eso dice el Señor. Dice que Él creó el malo para el día malo. O sea, el malo también lo creó el Señor. Y lo creó para el día malo. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. A ver, el Señor está usando en su furor, en su ira, contra su pueblo. Ojo a eso, contra su pueblo, que seguimos siendo nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros somos el único pueblo. No hay más pueblos. Somos el único pueblo, el pueblo de Dios. No hay más pueblos. No hay más pueblos, somos el único pueblo. Y si nosotros somos salvos es porque pertenecemos al único pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Por eso somos elegidos y por eso el Señor dice que nos eligió. Oh Israel, él escogió a Israel, escogió. Ustedes pues no eran nada, no eran nadie, eran lo vil y menospreciado y el Señor los escogió porque los amó. Eso dice la palabra de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Vara y báculo de mi furor. ¿Qué es una vara y qué es un báculo? ¿Qué es una vara? A ver, ¿qué es una vara? Una vara, un báculo. Una vara es como un objeto. Una vara. ¿Y para qué se usa una vara y un báculo? Pues para disciplinar, para garrotear, para golpear, para justiciar, para lastimar, para agredir. Para todo eso se usa una vara y un báculo. Y esa era Asiria. Esa era Asiria. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. O sea que a los malos de Asiria, los que eran malos, que eran los asirios, dice el Señor, en sus manos yo puse mi ira. O sea, usó a los malos para lo malo. Usó a los malos para lo malo, para el día malo. Los está usando. ¿Quién los está usando? Y eran malos. ¿Quién los está usando? El Señor Jesús dice, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. ¿Y cuál es esta nación pérfida? ¿De cuál nación pérfida estaba hablando el Señor aquí? Pues de Israel. De Israel. Lo mandaré contra una nación pérfida. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Pues lo mandó el Señor Jesús. Contra el mismo Israel. Los mandó. Nación pérfida. Los voy a mandar una vara y un báculo de mi furor. Asiria. Los va a ir a sacar, los va a agredir, los va a golpear. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. En ese momento el pueblo de mi ira pues era Israel. Ese era el pueblo de su ira. Dice, para que quite despojos y arrebate presa. Mire todo lo que iba a hacer Asiria mandado por Dios. Y yo le voy a hacer una corrección antes de que se les ocurra usar la palabrita permitió. No permitió, mandó. Bueno, y de hecho la misma palabra permitir es mandar en el caso del Señor Jesucristo, porque pues si Él permite es porque manda, aunque algunos quieren dibujar la cosa de otra forma, pero no, aquí no está hablando de permitió, aquí está mandando de que Él mandó, Él manda, Él decreta, Él ordena. Dice, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira la enviaré. Para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Imagínense qué es lo que el Señor quería hacer. Dice, los voy a hollar como lodo en las calles, pisoteado, como cuando usted pisotea el lodo, que queda un barro ahí todo esparcido. Así dice el Señor que Él quería hacer sobre este pueblo pérfido que era Israel. ¿Y a quién está usando? A Asiria. Ojo. Aunque... Ojo acá. Y aquí es donde dentro de todo esto quería llegar.
aquí donde yo quería llegar, dice, aunque él, ¿quién es él? Asiria. Asiria, dice, aunque él, Asiria, que en algunos momentos ese él somos nosotros, ese él somos nosotros, que pensamos que nosotros dirigimos nuestros pasos y vamos de aquí para allá y haciendo de allá para acá y haciendo y deshaciendo, y que nosotros dirigimos nuestros pasos, y nuestros pasos pueden estar siendo dirigidos para perdición o para salvación. Ojo a esto, dice, aunque él no lo pensará así, y aquí esto es algo que hay que meditar, aunque él no lo pensará así. Asiria no pensaba que allí estaba Dios dirigiendo eso que estaba haciendo. ¿Usted cree que Asiria estaba pensando que Dios lo estaba mandando? No, Asiria no estaba pensando en nada de eso. Asiria creía que tenía libre albedrío y que de repente quería irse lanza en ristre contra Israel. Y que ellos, me imagino que ya se reunieron y vamos a atacarlos y vamos a despojar, a robar, a destruir, a todo. Ellos estaban en un pensamiento, pero dice la palabra de Dios, ellos no entendían que detrás de ese pensamiento estaba Dios. Ellos no lo sabían. Dice, aunque él no lo pensará así, o sea, él no va a pensar que ellos son vara y bastión del furor de Dios. Ellos no entendieron eso. Ni su corazón lo imaginará de esa manera. Porque nosotros pensamos en muchas ocasiones que nuestro actuar no está Dios, porque nuestro corazón ni lo imagina. O sea, yo soy el que dirige mis pasos. Y el Señor lo hace así, Él lo hace así para que nosotros en muchas ocasiones, hoy entendemos gracias al Señor, pero hay muchos que no entienden, muchos que siguen peleándose y dicen, yo dirijo mis pasos. Y el Señor dice, vean lo que dice el Señor, dice, ni en su pensamiento, ellos a veces no van a entender que yo soy el que dirijo los pasos. Yo soy el que dirijo esos pasos. Ni en su pensamiento dice, dice su corazón no se lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Ellos venían era a matar y a robar. Ellos qué cuentos de Dios ni qué nada con ellos. Nosotros vamos es porque nosotros vamos a ir a conquistar y a destruir y apoderarnos de todo eso. Ese era su pensamiento. Sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Bueno, no quiero seguir porque ahí nos alargaríamos más por ese lado de ese tema. Pero eso lo quería hacer para que entendiéramos un poco acerca de que siempre en nuestro actuar, cuando nosotros pensamos que nosotros somos los que dirigimos nuestros pasos, como dice la Escritura, nosotros no somos señores de nuestros pasos. Ni del que camina es el ordenar sus pasos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No dirigimos nuestros pasos, aunque en nuestro corazón pensemos que sí. Así como dijo el Señor de Asiria, aunque ellos pensarán que sí en su corazón, ellos pensarán que ellos hacen su libre albedrío, pero no es así. Bueno, discúlpeme, hago una pausita acá y escucho la intervención de... ¿Quién más quería hablar? Mi hermana Vivian, que todavía tiene la mano ahí levantada. Ay, pastor. Tengo algunos otros versículos acerca de lo que usted está hablando, porque en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor muestra cómo Él ha movido los corazones de las personas para cumplir el propósito suyo en cada uno de nosotros. Entonces, no sé si me lo permite leer o los envío al chat y las personas lo leen. Pues Tengo son varios. un poquito larguito, extenso, mi hermana, pues enviémoslo al chat. Enviémoslo al chat y los compartimos para que lo podamos leer. Sí. Sí, señor. De todas maneras, me gustaría leer el Proverbios 21:1. Vamos con Proverbios 21. Dice la palabra del Señor, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Y si miramos otras versiones, por ejemplo... Mi hermana, a ver, no se acelere tanto porque es que cuando uno deja ese pasaje así como tan rápido, como que no entendimos lo importante y lo esencial de ese pasaje, ¿sí? Ese pasaje es súper importante, súper importante. ¿Me lo puede leer otra vez, por favor? Para que entendamos
más todavía. Vea, estamos entendiendo, nuestro entendimiento se está ampliando porque el Señor le está placiendo abrirnos el entendimiento con la palabra, con su palabra, con la palabra de Dios. Entonces, a Él le place que hoy entendamos todo esto que estamos hablando, que lo vayamos entendiendo a través de su palabra. Y este pasaje que va a leer mi hermana, que ya acabo de leer, pero que es un pasaje tan importante de entender dentro de esta enseñanza de la elección y predestinación de los seres humanos, es esencial, esencial. Regálelo, mi hermana. ¿Cómo dice el pasaje sobre los reyes? ¿A dónde inclina el corazón? Sí, señor, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. ¿Dónde A está el todo corazón lo que del rey? quiere, ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Bueno, pues, y aquí no estamos hablando del corazón como un órgano, ¿no? No es el corazón órgano, no es el órgano, el corazón, no, no. No es que el Señor aquí tenga el corazón, no, aquí el corazón es corazón, pensamientos, su sabiduría, su entendimiento. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. ¿Ve? ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Hacia dice dónde que a dirige todo su lo que quiere, entendimiento, sus decisiones, hacia dónde lo dirige? dice a todo lo que quiere lo inclina, o sea, a todo lo que quiere el Señor A Jesús. todo lo que quiere, ¿quién? El rey. El Señor, A todo lo que quiere el rey, el Señor Dios Jesús. se inclina, porque es que a nosotros nos dijeron que es que Dios estaba esperando a ver hacia dónde se inclinaba mi corazón para él predestinarme. Eso fue lo que me dijeron, mi hermana. A mí me dijeron que, y es que vea, todos estos pasajes nos van ampliando mucho más. A mí me dijeron que es que Dios tenía un conocimiento previo, o sea, él tenía un preconocimiento. Recuerda que eso lo leímos en Romanos capítulo 8, ¿no? El preconocimiento. Dice, a los que antes conoció, cuando dice a los que antes conoció, o sea, es el conocimiento previo. Y entonces algunos dicen, no, es que mire, el Señor está esperando por su preconocimiento, Él está esperando a ver qué decisión voy a tomar yo, qué decisión yo voy a tomar, a ver, yo qué voy a tomar, para Él predestinarme. Es tan absurdo todo eso, que supuestamente Dios está allá mirando a ver qué va a hacer Luis. Diga, Luis, ¿qué pasó? No, nada, no ha tomado la decisión. No, no, señor, no es que no, todavía nada. Hombre, pero ¿cuándo será que yo tomo para si lo predestino? ¿Cuándo será? ¿Y qué pasó con fulanita, con Martica, con Rosita? ¿Qué pasó? No, pues finalmente no tomaron la decisión y se murió, señor. Ay, no, ¿cómo es posible que no tomó su decisión y se murió? Ay, y yo que quería como salvarla a ella. Ay. ¿Y qué pasó con Pepe? No, pues Pepe, pues bien malo que sí era, señor, pero Pepe, pues al final, pues el hombre como que fue avispado y tomó su decisión y vean, se salvó. Ay, se salvó Pepe. Y ese yo sí le tenía ganas a Pepe. Yo, uy, ¿por qué se tuvo que haber salvado Pepe? Entonces ahora me toca predestinarlo para salvación. Eso es lo absurdo de este entendimiento malo y perverso, porque es malo y perverso, así como lo hemos ahorita dibujado. Es tan perverso y tan malo ese entendimiento que así es como verdaderamente se interpretaría si esto fuera cierto. Si el Señor estuviera detrás de un preconocimiento, esperando a ver yo qué decisión voy a tomar para él predestinarme. Cuando la palabra de Dios dice en uno de tantos, estoy leyendo uno de tantos, en uno de tantos pasajes, como es este que está leyendo mi hermana, dice que a donde el Señor quiere, inclina su corazón. Él lo inclina para donde quiere, inclina a donde quiere. A donde quiere lo inclina. A donde quiere lo inclina. ¿Qué me iba a decir mi hermana? ¿Nos continúa leyendo el pasaje, por favor? Es ese, pero pues lo puedo leer en otra versión, en otras versiones. Dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Esa es voy a leer la Biblia del Jubileo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor, a todo lo que quiere lo inclina. En cualquier versión dice exactamente lo mismo. Pastor, y tengo otro en Apocalipsis que habla también de esto,
Pero pues obviamente yo estoy compartiendo la palabra del Señor, pero hay que leer para entender más. Por ejemplo, en los reyes, en Esdras, en los profetas, en crónicas, se muestra la soberanía del Señor de una manera pues Total, palpable, que uno dice, ahí está el total. Señor. Entonces habría que leer los reyes y las crónicas con toda la palabra. No es, disculpa, hermana, pero no es de gratis que el Señor dijo que si alguien quería conocerlo, tendría que ir a conocerlo. ¿En dónde? En la ley, los profetas y los salmos, mi hermano. No es de gratis que el Señor dijo eso. ¿Ve? Su merced lo acaba de decir en otras palabras, pero es exactamente eso, tal cual. Gracias, mi hermana, muchísimas gracias por los aportes. Yo quiero que leamos estos pasajes con respecto a la pregunta, la segunda pregunta de esta semana, que es que si el sufrimiento es un castigo de Dios. ¿Es el culpable o no es el culpable? O sea, de pronto, a ver, lo que pasa es que las preguntas tienen una forma de hacerse. Muchas veces las personas plantean preguntas de una manera suspicaz, poniendo, como decimos nosotros en Colombia, como la cascarita. A ver cómo le pongo el traspiés en la pregunta para saber cómo me la va a responder, pero son sencillamente preguntas en muchas ocasiones mal planteadas. Pero si las organizamos bien de acuerdo a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que solamente hay una verdad y una respuesta. Por ejemplo, a esto que preguntaba este señor, si ese sufrimiento es un castigo de Dios, bueno, yo tengo aquí unos pasajes, bueno, y como ejemplo, uno de tantos ejemplos, como decía mi hermana ahora, sobre los profetas, que ahí están los ejemplos. José, el ejemplo de José. Al final José, todo lo que le pasó a José, que lo vendieron los hermanos, lo golpearon los hermanos, lo intentaron matar los hermanos, lo esclavizaron, lo mandaron a la cárcel, sufrió José, fue golpeado, mejor dicho, le pasó de todo al pobre José, le pasó absolutamente de todo. Pero todo eso que le pasó, dice José, que todo eso que le pasó había sido diseñado por Dios. Mire, Génesis 45:8. Génesis 45:8. Génesis 45. Génesis 45:8 dice así. Dice la palabra de Dios. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, todo eso que le pasó a José, que lo golpearon, lo vendieron, lo esclavizaron, lo metieron a la cárcel, imagino que no tuvo un buen tiempo en la cárcel y todo ese tiempo, todo eso y todo el sufrimiento que tuvo José, pues a la final José dice, pues todo eso lo hizo Dios con un propósito. Dios tenía un propósito. Dios tenía propósitos conmigo, con mi vida. Yo no lo entendía en aquel momento. En aquel momento tal vez lloré, me entristecí, pasaron muchas cosas por mi vida, por mi cabeza, por mi corazón, pero no lo entendí. José después dice, ya lo entiendo, ya sé qué pasó, ya lo entiendo. Jeremías 11:11. Veamos estos pasajes ya para terminar esta parte y sobre todo a ver si esta pregunta pues tiene una respuesta o no tiene una respuesta, porque como a veces las personas piensan que son preguntas que como que allí ya quedó corchado la palabra de Dios. No, el Señor no lo corcha a nadie. Ahí está la respuesta en la palabra de Dios. Jeremías 11:11. Dice, Jeremías 11:11. Dice, aquí está Jeremías 11:11. Dice, a ver, la respuesta a la pregunta de este Señor, si el sufrimiento es un castigo de Dios. Es un castigo de Dios. Jeremías 11:11 dice, por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir. Yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir. ¿Quién trajo el mal? ¿Quién trajo el castigo? ¿Quién trajo el sufrimiento? Dios, el Señor Jesús. Dice, yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir. Ahí en el versículo 17 dice, porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti.
a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá que han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Primera de Pedro 4:19, usted dirá, no, pues sí, pero es que ese mal es para los que hacían mal, ese mal es para los que hacen mal, entonces Dios sí, a Dios sí les trae mal, pero a mí que yo soy bueno, y bueno no hay nadie, ¿no? Bueno no hay nadie, pero pues algunos piensan que son buenos. Entonces, a mí que soy bueno, no, a mí el mal, no, usted no puede decir que el mal me lo mandó Dios, no, usted no puede decir eso. Bueno, pues leamos Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4:19, dice así. Primera de Pedro 4:19. Dice, de modo, Primera de Pedro 4:19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, pero ¿cómo así? No, pero ¿cómo usted me va a decir que los que padecen según la voluntad de Dios? A ver, pero no puede ser que ese pasaje esté ahí, no. ¿Cómo se le ocurre que dejaron ese pasaje ahí? De manera que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, usted padece según la voluntad de Dios, pues siga haciendo el bien ¿qué? Encomiende su alma, su vida al Señor. Eso dice el Señor. Porque ahí dice, usted está padeciendo haciendo el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. A ver, entonces, ¿quién mandó ese sufrimiento y ese castigo? Esta persona dice que no. Que no puede ser, que eso no puede suceder. Entonces, bueno, hay muchos más pasajes. Aquí tengo anotado otros pasajes pero no los quiero cansar en este día. Entonces, les dejo ahí por este día. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Muchas gracias a todos los hermanos, muchas gracias a todos los que hicieron sus aportes, a todos los que nos bendijeron con la palabra de Dios. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Espero que el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, haya hablado a sus corazones y los haya inquietado, que nos inquiete, porque el Señor siempre nos inquieta para bien, para que sigamos escudriñando, para que lo sigamos buscando y si hay alguien que tenga algo en que alabarse, alabes en esto, el que haya en que alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor Jesús, que hago misericordia, juicio y justicia y estas cosas me agradan. Bendiciones para todos. El Señor los bendiga. ¿Me permite compartirle un pasaje, pastor, por favor? Sí, Señor, claro que sí, claro que sí. Primera de Samuel 19:9 dice la palabra de Dios, y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró clavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Pero entonces uno dice, no, pero esto no puede ser, porque es que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿cómo el Señor le quería clavar una lanza en la pared? Porque no era Saulo, no era Saúl, ¿no? Dice que la palabra de Dios claramente que era un espíritu malo que venía de parte de Dios. Y si ese espíritu malo quería clavar a David en la pared, entonces, como dice la palabra de Dios en Santiago, en Primera de Santiago, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, es que hay una bienaventuranza Amén. de poder soportar y de poder aguantar todo este tipo de aflicciones, porque finalmente se van a ver manifestados los que son verdaderamente hijos de Dios. Amén. Pastor. Amén, así es, pastor, así Solamente es. eso, muchos otros pasajes hay, pastor, muchísimos. Amén, amén, es toda la palabra, pastor. Muchas gracias. Las bienaventuranzas del Señor, cómo el Señor nos muestra cada día, cómo es que nos manda, nos pone a prueba. Y todo esto para poder soportar la tentación, para que se manifiesten verdaderamente los que son Amén. aprobados por el Señor. Amén, amén, amén. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias, pastor. Señor lo bendiga. Yo creo que se sale el pastor. Sí, señora. Pastor, es que iba a hablar y se me colgó la llamada. Pastor, es que yo quería aportar algo de lo que dijo el pastorcito Germancito, que algo también que tenemos que aclarar, porque las personas son bien
bien, I don't know, es bien interesante como las personas todo lo tergiversan y entonces ya, por ejemplo, el comentario que hizo el pastor de que el Señor Jesús fue el que mandó el espíritu malo a hacerle el mal a David, pero el Señor Jesús va a llamar a juicio a Saúl por ese hecho. Por ese hecho, por nuestras acciones vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, el Señor puso el mal, el hacer el mal a David, pero el Señor va a tomar esas cuentas con Saúl. No es que el Señor mandó esto a hacérselo a David, pero no, esto no es Saúl. Saúl no fue el que hizo esto lo hizo fue el Señor. Y entonces Saúl está libre de culpa. Y simplemente hago la aclaración porque es que así somos los seres humanos. O sea, todo lo justificamos y lo ponemos a nuestra conveniencia. Solamente como por aclarar. Ya que mi hermana hace esa aclaración, yo voy a hacer otra aclaración, mi hermana. Muchas gracias. En el versículo 12 del capítulo 10 de Isaías, cuando hablamos de Asiria, que fue un lavar y bastón, y fue y mató y destruyó y hizo todo esto contra este pueblo pérfido que era Israel, mire lo que dice el Señor contra Asiria. Dice, pero acontecerá, versículo 12, que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, o sea, Asiria dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Entonces, lo que dice mi hermana, y ahí sigue todavía más, es totalmente cierto. Luego el Señor castigará la soberbia de Asiria, porque el Señor, ¿por qué lo hace? Interesante pregunta, ¿no? Eso seguiremos ahondando un poquito más en eso. El Señor los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos.